Primero lo que quiero es agradecer a la gente de la CRIP y a la invitación realmente a compartir con ustedes esta tarde. Es un placer para nosotros en Unilever poder estar acá con ustedes. Segundo, yo soy un inmigrante digital y soy un inmigrante también. Vengo de Argentina, pero lo que les voy a contar y la experiencia que les voy a contar de Unilever estuvo liderada y ejecutada por colombianos aquí en Colombia. Así que solamente voy a ser un mero transmisor de una práctica o de un modelo que venimos ejecutando aquí en Colombia y que es piloto en Unilever para toda Latinoamérica. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Para el otro lado? Perfecto. Voy a decir una gran verdad que seguramente nunca escucharon, y es que el mundo está cambiando a una velocidad insospechada. Seguramente esto no lo han escuchado hasta ahora. Y lo más terrible es que probablemente los cambios en el mundo nunca van a ser tan lentos como lo están siendo ahora. Esto se va a acelerar cada vez más. Yo creo que el tema de las organizaciones y cómo construimos organizaciones flexibles y ágiles para responder a esos cambios va a estar en el centro de nuestra tarea y nuestra agenda en los próximos años. Y aquellas compañías que no logren esa flexibilidad en el ADN de su cultura, difícilmente van a poder responder de manera natural a esos cambios, y creo que estamos hablando de una cuestión de supervivencia. Hay varias megatendencias que nosotros estamos detectando en el mercado, ¿no? En el mundo actual. Una, obviamente, y hoy se habló mucho, tiene que ver con la revolución digital, ¿no? La revolución de las redes sociales. Creo que ese es un punto muy importante en términos de la comunicación, en términos de cómo está cambiando la gente, cómo se están transformando en ciudadanos, de consumidores a ciudadanos, cómo nos están demandando, no solamente a los gobiernos, sino también a las empresas. Hay varios otros temas y otras tendencias que están en el mundo. Uno tiene que ver también con el tema de la nueva clase media. Hay mucha gente que está incorporando al mercado de consumo una nueva clase media emergente. Hay cambios también a nivel político, cómo está cambiando el poder político del norte al sur y del oeste al este. Esto realmente también se está viendo en términos de transición. Y una cosa que creo que todos saben y todos padecemos de algún día, en el día a día, y lo vemos todo el tiempo en la tele, tiene que ver con la presión sobre los recursos naturales. Si seguimos consumiendo la misma cantidad de agua, de energía y de alimentos, de cómo lo estamos haciendo ahora, de la forma exponencial en que está creciendo el mundo, para el año 2050, los científicos dicen que vamos a necesitar 3 planetas. 3 planetas Tierra. Hasta ahora, por lo menos, creo que solo conocemos uno. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿cómo respondemos nosotros en Unilever a estos cambios? Unilever se ha planteado hace unos años una ambición. Y su ambición es crecer, duplicar su tamaño de negocio, pero hacerlo de una manera distinta. La idea no es crecer como veníamos creciendo hasta ahora, es crecer de una manera sustentable. Y esto es duplicar su tamaño, construir una nueva Unilever y reducir a la mitad el impacto ambiental. Por otro lado, también crecer en términos de lo que es el impacto social. Lo que es sustentabilidad tiene que ver con esa triple línea de negocios. El plan lo llamamos Plan de Vida Sustentable y tiene 3 grandes pilares. Por un lado, tiene que ver con impactar en 1 billón más de personas en el mundo, impactar de una manera positiva en términos de higiene, de limpieza y de alimentación. Esas son las 3 grandes áreas en las que trabajamos en Unilever. El segundo es reducir a la mitad el impacto ambiental, no solamente a través de nuestras operaciones, sino también a través de nuestra innovación, cómo hacemos que los consumidores en el acto de consumo realmente reduzcan también ese impacto ambiental en este mundo. Y el tercero tiene que ver con el uso de productos sustentables. Estamos aspirando que para el año 2020 el 100% de las materias primas de Unilever provengan de fuentes sustentables. Ese es el plan de vida sostenible y esa es la estrategia y la ambición que tenemos dentro de la compañía. Ahora bien, la gran pregunta siempre para los de recursos humanos es, una vez que tenemos la estrategia y una ambición, es ¿cuál es nuestra agenda? ¿Cómo hacemos desde recursos humanos realmente para acelerar esa agenda, para bajarla a la cultura de la organización y para asegurarnos de que tengamos las capacidades necesarias a futuro para poder ser exitosos en esos resultados? Creo que la gran revolución que estamos viviendo, y hoy se habló mucho de la cultura digital, para mí no es la revolución tecnológica, para nada. La gran revolución, por lo menos creo que van a acordar conmigo algunos de ustedes que trabajan en el campo de la gestión humana, son esas personitas que están dando vuelta por nuestras oficinas, esas nuevas subjetividades que realmente están revolucionando el espacio de trabajo. Son los nuevos jóvenes, los nuevos talentos, las nuevas generaciones que vienen con una forma distinta de vincularse, con una forma distinta de entender lo que es un espacio de trabajo. Y también podríamos definir con un nuevo contrato psicológico, un contrato completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados.
Esta nueva lógica para mí es lo que está revolucionando realmente, por lo menos lo que nos rompe un poco la cabeza todos los días a nosotros en nuestra gestión, el espacio de trabajo. Hay varias lógicas que están cambiando. Por un lado, la lógica de la colaboración. Gracias, Antonio. La lógica de la colaboración por encima de la lógica de la jerarquía. Una de las cosas que están cambiando. La lógica del balance por sobre la lógica del sacrificio al que estábamos acostumbrados generaciones anteriores. Hay una lógica que tiene que ver con la oportunidad, sobre la lógica por ahí de la meritocracia o de la experiencia, como estaba basado antes el espacio de trabajo. Entonces creo que esa es la gran revolución que estamos viviendo. Y una de las cuestiones que creo que tiene que ver también con el cambio de lógica tiene que ver con el espacio de trabajo. Pasar de las oficinas, de los horarios regulados, de las 8 horas, de las horas hombre, a realmente este nuevo modelo en el cual el espacio de trabajo ha explotado, ¿no? Donde hoy lo único que uno necesita para trabajar es tener un celular en la mano. Es un poco lo que decía antes la gente de Microsoft. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? ¿Y cómo estamos respondiendo en Unilever? En Unilever venimos implementando desde hace varios años lo que denominamos Agile Working. Principalmente es un modelo de flexibilidad laboral. Tiene muchas aristas y tiene 3 grandes pilares. Está el pilar del espacio físico de trabajo. Entonces nosotros, realmente cuando implementamos esto en Colombia, empezamos en el 2010, coincidió justo con la mudanza a unas nuevas oficinas, espacios abiertos de trabajo, espacios de colaboración, muchos espacios de colaboración para realmente fomentar el trabajo en equipo. La tecnología, que es muy importante para comunicarse y para poder conectarse esté donde uno esté con sus colaboradores y equipo de trabajo. Y el siempre tan difícil, y yo diría el más polémico de todos, que es el cambio cultural, ¿no? Si yo tuviese que decirles cuál es el más difícil de los 3, evidentemente todos van a coincidir que es el cambio cultural. O sea, oficinas relativamente uno puede implementarlo con un buen arquitecto. La tecnología hoy, sinceramente, es más fácil conseguir en la nube algún tipo de herramienta, digamos, por 8, 7, 5 dólares por mes, que realmente esperar que la corporación le venga a uno con todas las herramientas posibles. Pero siempre el cambio cultural es el más difícil. Y creo que en este punto, acá tenemos un gran tema que para mí es clave, que es un cambio cultural que choca y que de alguna manera se centra en el conflicto intergeneracional en una organización. Evidentemente, para un joven de menos de 30 años, digamos, este nuevo modelo de trabajo es mucho más natural y digerible que para una persona de mi edad, generación X o baby boomer, que realmente veníamos con un concepto distinto del espacio de trabajo. Y ahí es donde estamos encontrando probablemente la mayor dificultad. Pero ¿cuál es el desafío cultural de esto? Y yo quiero centrarme al menos en 2 grandes conceptos, muy estudiados por la teoría del management, que son los conceptos que tienen que ver con productividad y con compromiso. Si nos basamos en las teorías de la productividad del siglo pasado, es más productivo aquel que le dedica más horas, aquel que produce más, aquel que genera más y toma más decisiones en el menor tiempo posible, etc. Ese modelo de productividad, bajo este concepto, está de modé. Podemos decir que quedó fuera de moda. Principalmente porque no es tan importante ya dónde o cómo hago las cosas, ¿no? Dónde y cuándo, sino cómo y qué, ¿no? Y empieza a centrarse mucho más, menos en las formas y mucho más en el resultado. Este modelo de productividad está centrado principalmente en el resultado y el proceso será el mejor que cada uno decida, ¿no? No importa dónde esté trabajando, lo que me importa es cuál es el resultado que vos tengas. Y muchas veces, digamos, es muy difícil entender esto, y mucho más de nuevo para generaciones anteriores donde realmente el mejor empleado era aquel que estaba más horas en la oficina. Creo que nadie se va a asombrar que esto todavía sigue sucediendo en las organizaciones. Esto no es un modelo que uno implementa un día para el otro. Hay mucha gente que todavía valora y sigue ponderando un empleado en función de la cantidad de horas que pasa en la oficina. Y cuanto más tarde se va, mejor empleado es. Evidentemente es un tema cultural. Hay algunos países en el mundo donde eso está muy mal visto. Entonces creo que eso es lo que tenemos que entender. Y principalmente en culturas como la nuestra, la latina, creo que el tema de quedar bien con el jefe todavía sigue siendo, lamentablemente, un tema bastante álgido. El otro tema que me parece importante discutir acá tiene que ver con el tema del compromiso. Y acá está la magia de este modelo. Si una persona trabaja desde su casa un tiempo relativamente razonable de su vida laboral, creo que es natural la pregunta que nos hagamos todos es si realmente este tipo está trabajando o no está trabajando, ¿no? Igual yo siempre digo lo mismo, es tan válida esa pregunta también para el que está en la oficina, ¿no?
Porque, digamos, vamos a ser honestos, mucha gente puede estar en la oficina, podemos estar en la oficina llena y no necesariamente la gente realmente estar siendo productiva o dando lo mejor de sí, pueden estar realmente haciendo otra cosa o con su cabeza en otro lado. Entonces empieza todo el tema de lo que llamamos engagement, ¿no? Creo que todos habrán escuchado hablar, creo que no hay, esto por lo menos es lo que dicen los estudios, digamos, ningún indicador en términos de la performance de un negocio a futuro más claro que el engagement de una organización y de sus colaboradores. Entonces, ¿cuál es la magia de este modelo? Yo empodero a la gente a tomar la decisión en términos de cómo construir su día laboral, su flexibilidad en términos de cómo él es más productivo, genero esa confianza, genero ese compromiso, genero ese nivel de engagement y eso genera mayor productividad. Tan simple como eso, digamos, lo digo simple, no es simple realmente implementarlo, pero realmente esos niveles de confianza son los que realmente, ese nivel de compromiso son los que hacen la diferencia en este modelo. Muchas veces creo, y acá es un tema personal, creo que esperamos primero las organizaciones que la gente se compromete y después le damos el beneficio o construimos las herramientas. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de construir primero el modelo, de dar esa confianza, ese empoderamiento, y después obviamente, como en toda cultura y organización, hay gente que se adapta y hay gente que no. Toda cultura en ese sentido creo que es inclusiva y a la vez expulsiva cuando uno construye un modelo de trabajo, un modelo de trabajo como este. Pero creo que estos son dos conceptos que para mí es importante trabajarlos en términos de lo que es el cambio cultural dentro de una organización para que realmente todo el mundo dentro de la compañía pueda tener claro a qué llamamos productividad cuando hablamos de productividad y qué llamamos compromiso y cuál es el valor del compromiso dentro de la organización. Hay otras prácticas que a mí me gustaría, ya que estamos entre colegas, poder cuestionarnos bajo este modelo y esta mirada de las nuevas generaciones. Y hay algunas cuestiones, por ejemplo, que me gustaría realmente compartir con ustedes. Selección versus atracción. Cada vez más, al menos nosotros en la compañía, trabajamos más para atraer y construir marca empleador que para andar seleccionando gente. Realmente la selección pasa cada vez más a ser un trámite administrativo. Y realmente lo que estamos trabajando cada vez más es cómo construyo una marca empleador, una propuesta de valor y cómo la comunico. Entonces lo que me aseguro con esto es que cuando la gente que aplique tenga principalmente esos valores y esa imagen de la compañía realmente que pueda realmente resultar atractivo para ellos. Cada vez menos nosotros ponemos foco en el tiempo que realmente nos lleva a veces a hacer un proceso de selección. No es que no lo hacemos, pero realmente pasa a ser más una cuestión transaccional que una cuestión estratégica. Construcción de marca. Flexibilidad laboral, agilidad en el trabajo, es una de las herramientas que para las nuevas generaciones resulta atractiva. En la propuesta nuestra de valor, nuestro Agile Working es una de las propuestas más fuertes que tenemos frente a las nuevas generaciones realmente para hacer de nuestra oferta, de nuestra oportunidad, realmente una oferta atractiva. Empleo versus propósito. Estos nuevos chicos no buscan un empleo, no quieren ser empleados de nadie. Lo que buscan realmente es un espacio de desarrollo y donde realmente puedan de alguna forma cumplir de alguna manera con su propósito, de encontrar un propósito, ir mucho más allá realmente del sentido por ahí básico de un negocio que es vender más cajas. Aquellas organizaciones que realmente traduzcan este propósito corporativo de una manera honesta, transparente y coherente, realmente van a tener también en su propuesta de valor una ventaja frente a estas nuevas generaciones. Si yo digo que quiero duplicar el tamaño de negocio, pero reducir a mitad el impacto ambiental y en mis oficinas no tengo un buen sistema de disposición de residuos, o tengo a todos los gerentes tirando los papeles por todos lados, etcétera, etcétera, creo que va a ser muy difícil realmente que me crean cuando construyo esa marca y salgo a venderles esa propuesta. Entonces creo que es importante que realmente las organizaciones pensemos cuál es esa propuesta de valor y seamos coherentes obviamente en el día a día y que realmente sea superadora, que no sea solamente vender más jabones en este caso, sino realmente construir un mundo mejor, impactar mucho mejor positivamente en consumidores y realmente mejorar la vida de la gente. Creo que ese tipo de propuestas hoy son mucho más seductoras para las nuevas generaciones. Retención versus selección, otro concepto que a mí me gustaría poner sobre la mesa. He ido a infinidad de congresos que se habla de retener el talento. ¿Quieren saber qué significa retener? Para el diccionario Real Academia Española, soy de la generación X, todavía creo en algunas cuestiones académicas. Bueno, impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca, interrumpir o dificultar el curso normal de algo, imponer prisión preventiva, arrestar, reprimir o contener un sentimiento, deseo o pasión. Yo, honestamente, realmente a mí por lo menos no me inspira levantarme todas las mañanas para retener a nadie.
Entonces, pero nosotros creo que como profesionales todo el tiempo estamos pensando y tenemos muchas prácticas que tienen que ver con cómo hacemos para retener a la gente. Evidentemente las nuevas generaciones están en otra y nosotros lo que tenemos que pensar es cómo construimos una cultura que sea realmente atractiva para ellos y bueno, el que se quiera ir, que se vaya, pero de alguna manera creo que el foco y la energía nuestra cada vez más debería estar en cómo, por un lado, construimos la marca y la propuesta, que es lo que les decía antes, pero por otro lado, cómo hacemos ese delivery interno, porque en realidad la retención tiene que ver con la diferencia entre el gap de lo que salgo a decir y lo que hago delivery dentro de la organización. Entonces, cuanto más chico es el gap, más probable que la gente quiera quedarse. Cuanto más grande es el gap, salgo a mentir o digo cualquier cosa y después la cosa no pasa adentro, es cuando la gente se va. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Jefes versus líderes. Un jefe para la nueva generación es un obstáculo, ¿no? El liderazgo ahora es horizontal, inclusivo. Los chicos no quieren un jefe que les diga qué es lo que tienen que hacer, quieren que les enseñen, que los coachen, que los retroalimenten cada 10 minutos. Y bueno, principalmente creo que es ahí, sobre todo porque acá es el eje donde se cruzan las dos generaciones, es ahí donde tenemos que trabajar. Principalmente, sobre todo, para que los jefes o los líderes hagan el delivery de la marca. Porque, como todos saben, uno ingresa a una compañía y le renuncia un jefe. Entonces, son ellos los responsables de hacer el delivery de esa promesa que nosotros salimos a comunicar al mercado. Y acá es donde tenemos que trabajar bastante más. Por último, aprendizajes. Voy a compartirles 2 o 3 aprendizajes de la experiencia en Unilever. La primera de todas es esta, ¿no? El cambio realmente para nosotros, la gran dificultad que tuvimos en la implementación sigue siendo todos los días trabajar esos ejes intergeneracionales. Cómo convencer a los jefes que realmente soltando, ¿no? Y dando la libertad para que cada uno pueda de alguna forma armar su combo, donde se sienta más creativo, más productivo, donde pueda agregar más valor, realmente eso vuelve con mayor compromiso y con mejores ideas. El otro tema es forzar un poco el cambio. Nosotros cuando nos mudamos a las oficinas, podríamos haber alquilado una oficina con la cantidad suficiente de metros para que entren todos, pero no lo hicimos. Alquilamos unas oficinas para que entre el 70% de la gente. Entonces, evidentemente hay un grupo, no todos, que trabajan de roamers y que tienen que trabajar un tiempo de una cantidad de horas, una cantidad de días por semana y por mes desde sus casas. Pero si hubiésemos dejado el espacio para que todos entren, probablemente todos vendrían todos los días. Entonces realmente forzar un poco el cambio, hacer sentir un poco incómodos, algunos trabajando en los pasillos y realmente al final eso termina ayudando realmente a construir ese cambio. Porque quiere decir que es una señal, por lo menos de nosotros como organización, que estamos tomando esto de manera seria. El otro tema también es poder medir. Muchas veces hacemos intervenciones ahí donde realmente la cosa no está fluyendo como nosotros esperamos y poder medir dónde está funcionando y dónde no y qué líderes son los que facilitan más el cambio y quiénes no. Y por último, comenzar por el primer paso. Es muy difícil implementar este tipo de modelos como un bloque de un día para el otro. Nosotros arrancamos con las oficinas, fuimos implementando diferentes programas a lo largo de estos últimos años y como decía un jefe muy sabio que yo tenía, me decía una novedad cada 6 meses. No las cuentes todas juntas, me decía. Pero creo que es importante acá también para poder construir en conjunto con la gente realmente y en función del feedback que la gente va dando, para dónde ir llevando realmente la flexibilidad y la agilidad de una organización. En las últimas semanas implementamos, por ejemplo, un check-in para que la gente pueda, cuando entra, poner su dedo y que le diga en qué lugar se tiene que sentar de la compañía o de las oficinas. Implementamos las bicis ahora también, bicis eléctricas, para que la gente pueda ir y volver. Creo que Bogotá invita a usar otros medios de transporte y realmente implementamos una serie de cosas que fuimos haciendo en los últimos años que refuerzan este modelo de flexibilidad. Vamos a terminar entonces principalmente, de nuevo, este modelo no funciona porque está alineado con nuestra estrategia, ¿no? Digamos, cuando uno ve el plan de vida sostenible y uno piensa este modelo de Agile Working tiene que ver con la estrategia de la compañía. Realmente refuerza, nos hace más atractivos en el mercado, de alguna manera es una propuesta de valor que nos hace atractivos, genera mejores niveles de compromiso, realmente nuestros niveles de engagement en las encuestas que venimos realizando en los últimos años fueron creciendo a lo largo de los años y creo que este modelo es uno de los responsables y evidentemente también mejora la calidad, la productividad y los resultados de la compañía. Por último, creo que los dejo con una pregunta que yo por lo menos me la hago todo el tiempo y es: cada vez que gestiono, cada vez que todos los días tomo decisiones, ¿estoy gestionando para el futuro o estoy administrando el pasado? Y yo creo que nosotros como profesionales del área nos hemos hecho, al menos en los últimos 10 años, algunas preguntas que tienen que ver con el valor estratégico de recursos humanos, si somos socios estratégicos o no, y qué tanto aportamos a un negocio.
yo creo que ya, por lo menos yo me siento un poco cansado de que nos sigamos haciendo esas preguntas. Creo que tenemos que, en conjunto, realmente tener el desafío de hacernos la nueva pregunta. ¿Cuál es la nueva pregunta que queríamos hacernos? ¿Cuál es la pregunta que nosotros como profesionales del área debemos hacernos? ¿Y cuál es la pregunta que va a guiar nuestra práctica en los próximos 10 años? Bueno, muchas gracias.